Bienvenido a este espacio de historias tranquilas y Navidad. Esta noche leeremos un fragmento de un cuento de Charles Dickens, uno de los autores que mejor capturó el espíritu de la Navidad. Apaga las luces, respira profundo y escuchemos juntos esta historia navideña. Siempre fue una delicada criatura a la que un soplo de aire podía marchitar, dijo el espectro. Pero tenía un gran corazón. Así era, exclamó Scrooge. Tienes razón, no voy a contradecirte, espíritu. Dios me libre de hacerlo. Murió siendo ya una mujer, continuó el espectro, y según creo, tuvo hijos. Un niño, dijo Scrooge. Cierto, dijo el espectro. Tu sobrino. Scrooge parecía desazogado y contestó sí, aunque solo hace un instante que habían dejado atrás la escuela. Se encontraban ahora en las bulliciosas calles de una ciudad, por las que iban y venían imprecisos transeúntes, borrosos coches y carruajes que pugnaban por abrirse paso, y en las que reinaba el ajetreo y el tumulto de una verdadera ciudad. No cabía duda, por el aspecto de las tiendas, de que allí también se celebraban las Navidades, pero había anochecido y las calles estaban iluminadas. El espectro se detuvo ante la puerta de un almacén y preguntó a Scrooge si lo conocía. Conocerlo, dijo Scrooge. Yo fui aprendiz aquí. Entraron al ver a un anciano con una peluca galesa sentado detrás de un pupitre tan alto que, si hubieran sido de 2 pulgadas más, habría golpeado el techo con su cabeza. Scrooge, muy excitado, gritó: «¡Pero si es el viejo Fezziwig! ¡Bendito sea! ¡Es Fezziwig vivo otra vez!». El viejo Fezziwig dejó la pluma y miró el reloj, que señalando las 7 se frotó las manos, se ajustó el holgado abrigo, se estremeció de risa desde los zapatos hasta el órgano de su benevolencia y exclamó con voz gruesa, tranquila, agradable, potente y jovial: vosotros! Ebenezer, Dick». La figura de Scrooge, ahora transformada en un joven, entró sin demora, acompañada por la del otro aprendiz. «Dick Williams, estoy seguro», dijo Scrooge al espectro. «Dios me bendiga, sí, ahí está, me tenía mucho cariño. Pobre Dick, querido Dick». «Ea, muchachos», dijo Fezziwig, «se acabó el trabajo por hoy. Es Nochebuena, Dick, Navidad, Ebenezer, echemos los postigos», gritó, dando una seca palmada antes de que alguien diga amén. Fue increíble la rapidez con la que los 2 muchachos se pusieron manos a la obra. Cargaron con los postigos, salieron a la calle, 1, 2, 3, los colocaron en su sitio. 4, 5, 6, pusieron las barras y las sujetaron. 7, 8, 9 y volvieron a entrar, jadeando como caballos de carrera, antes de que se hubiera podido contar hasta 2. «¡Ajaja!», exclamó el viejo Fezziwig, saltando de su pupitre con sorprendente agilidad. «Quitemos estorbos, muchachos, dejemos sitio libre. Adelante, Dick. Vamos, Ebenezer. Quitar estorbos». No hubo nada que pudiera quitar y no quitar bajo la mirada del viejo Fezziwig. Todo se hizo en un minuto. Arrinconaron todos los muebles, como si los apartaran para siempre de la vida pública. Barrieron y fregaron el suelo, despabilaron las lámparas, echaron combustible a la chimenea, y el almacén quedó transformado en un salón de baile tan apañado, limpio, cálido y brillante como pudiera desearse en una noche de invierno. Llegó un violinista con sus partituras, subióse al elevado pupitre y, convirtiéndolo en un tablero de orquesta, comenzó a afinar su instrumento, que sonó como si maullaran 50 gatos. Llegó, todas sonrisas, la señora Fezziwig. Llegaron las 3 señoritas Fezziwig, radiantes y encantadoras. Llegaron los 6 jóvenes galanteadores que por ellas tenían partido el corazón. Llegaron todos los muchachos y muchachas empleadas en el negocio. Llegó la criada, con su primo el panadero. Llegó la cocinera con el lechero, íntimo amigo de su hermano. Llegó el lacayo de enfrente, del cual se sospecha que no recibía suficiente alimentación en casa de su amo, intentando esconderse detrás de la doncella de una mansión vecina, a quien, según se aseguraba, su señora tiraba de las orejas. Entraron todos, uno tras otro, tímidamente algunos, descaradamente otros, con donosura estos, con torpeza aquellos, dando empujones o dejándose arrastrar. El caso es que, de una u otra manera, todos entraron, y apenas hubieron llegado, formaron en el acto 20 parejas de baile. Avanzó en círculo la mitad, y luego retrocedió, atrás los de en medio y adelante otra vez, vueltas y más vueltas, agrupándose unos a otros de acuerdo con sus simpatías. La pareja que había iniciado el baile giró en un lugar equivocado. Al llegar a ese punto, pretendió ocupar la cabecera de la danza. Al fin todas las parejas hicieron lo propio, en vez de secundar a aquellas. Cuando se hubo alcanzado ese resultado, el viejo Fezziwig, dando palmadas para interrumpir el baile, gritó: «¡Muy bien hecho!», y el violinista hundió su rostro en una jarra de cerveza negra, especialmente suministrada para ese fin, pero anteponiendo al descanso su anhelo de reaparecer. Volvió inmediatamente a tocar, aunque ya no había bailarines, como si el violinista primitivo hubiera sido llevado a su casa,
exhausto, sin concluir su tarea, y él fuera un ser enteramente nuevo, dispuesto a superar al desaparecido o a morir en el empeño. Hubo más bailes y juegos de prendas, y nuevos bailes y una tarta, y sangría, y un gran trozo de roast beef, y otro de fiambre, y pasteles de carne picada, y cerveza en abundancia. Pero el gran acontecimiento de la noche vino después del roast beef y el fiambre, cuando el violinista, un tipo habilidoso, esa clase de hombre que conoce su oficio mejor de lo que pueda decirse, empezó a tocar Sir Roch de Coverley. Entonces el viejo Fezziwig salió a bailar con la señora Fezziwig. Se colocaron a la cabecera de la danza, lo que para ellos suponía un notable esfuerzo, pues había 23 o 24 parejas, gentes que no se lo tomaban a broma y que pretendían bailar sin tener noción de caminar. Pero aunque hubiera sido el doble del número de parejas, o cuádruple, el viejo Fezziwig había sido un buen contrincante para aquellas, y también la señora Fezziwig, que era digna de ser su compañera en todos los sentidos. Si esto no es un elogio supremo, decidme otro y lo usaré. Un verdadero fulgor parecía brotar desde las pantorrillas de Fezziwig, brillaban como lunas en todas las partes de la danza. No se hubiera podido predecir que en un momento dado, donde estarían en el siguiente, y cuando el viejo Fezziwig y la señora Fezziwig fueron hechos todos los movimientos de la danza, avance y retroceso, cogerse de la mano, reverencia y cortesía, espiral, trenzado y regreso a su sitio, Fezziwig cortó con tal destreza que sus piernas parecían pestañear y cayó de nuevo sobre los pies sin tambalearse. Cuando el reloj dio las 11, terminó este baile doméstico. El señor y la señora Fezziwig tomaron posiciones, uno a cada lado de la puerta, y estrecharon las manos de quienes iban saliendo, al tiempo que les deseaban unas felices Pascuas. Cuando todos se hubieron retirado, salvo los dos aprendices, hicieron lo mismo con estos, y de este modo se apagaron las alegres voces, y los dos muchachos se fueron a sus camastros, que estaban debajo del mostrador de la trastienda. Durante todo este tiempo, Scrooge había actuado como un hombre que estuviese fuera de sí. Su corazón y su alma estaban presentes, con su figura de antaño, y en aquella escena corroboró todo, recordó todo, disfrutó de todo y experimentó la más singular agitación, y hasta que los radiantes rostros de Dick y de sí mismo no hubieran dado la vuelta, no se acordó del espectro. Entonces se percató de que estaba observándole, mientras la luz de su cabeza refulgía con claridad. Bien poca cosa, dijo el espectro, para que estas cándidas gentes se muestren tan llenas de gratitud. Poca cosa, repitió con un eco Scrooge. El espíritu le hizo señas para que escuchara a los dos aprendices, que volcaban sus corazones en elogios a Fezziwig, y después le dijo: ¿Cómo? ¿No te parece poca cosa? No ha gastado más que unas pocas libras de vuestro dinero terrenal. 3 o 4 libras, quizás. ¿Merece eso tanto elogio? No es eso, replicó Scrooge, molesto por la observación y hablando inconscientemente como si fuese el de antaño y no el de ahora. No es ese espíritu. Él tiene la posibilidad de hacernos felices o desdichados, de hacer que nuestro trabajo sea agradable o molesto, un placer o un sacrificio. Dirás que esa posibilidad se reduce a palabras y a miradas, a cosas tan ligeras e insignificantes que es imposible sumarlas y contarlas. ¿Qué más da? La felicidad que nos proporciona es tan grande como si costara una fortuna. Sintió la mirada del espectro y calló. ¿Qué sucede?, preguntó el espectro. Nada de particular, dijo Scrooge. Algo sucederá, ¿no?, insistió el espectro. No, contestó Scrooge, no. Me gustaría poder decirle ahora 2 palabras a mi escribiente, eso es todo. Mientras expresaba este deseo, la figura juvenil de Scrooge apagó la lámpara, y Scrooge y el espectro se encontraron de nuevo juntos al aire libre. Mi tiempo es cada vez más corto, observó el espíritu. Vamos deprisa. Estas palabras no iban dirigidas a Scrooge ni a nadie que éste pudiera ver, pero produjeron un efecto inmediato, pues Scrooge se vio nuevamente a sí mismo. Ahora era mayor, un hombre en la flor de su vida. Su rostro no tenía aún las duras y rígidas líneas de años posteriores, pero había comenzado a mostrar los rasgos de la ansiedad y la avaricia. Había en sus ojos un voraz, anhelante, incansable movilidad que delataba la pasión en que había arraigado y dónde habría de caer la sombra del árbol que en él crecía. No estaba solo, se hallaba junto a una hermosa muchacha enlutada en cuyos ojos había lágrimas que refulgían bajo la luz que brotaba del espíritu de las navidades pasadas. Importa poco, dijo ella suavemente. A ti, muy poco. Otro ídolo me ha reemplazado, y si él puede alegrarte y consolarte en mi futuro, como yo intentaría hacerlo, no tengo motivo alguno para afligirme. ¿Qué ídolo te ha desplazado?, replicó él. Uno de oro. Esa es la imparcialidad con que se juzga a la gente, exclamó.
No hay nada que desdeñe más que la pobreza, y nada hay que condene con tanta severidad como el ansia de riqueza. Temes demasiado a la opinión ajena, respondió ella dulcemente. Todas tus ilusiones se han fundido en la esperanza de estar por encima de esos sórdidos reproches. He visto cómo tus aspiraciones más nobles se han ido desvaneciendo poco a poco hasta quedar dormidas por una sola pasión: ganar dinero, ¿no es así? ¿Y qué?, objetó él. Si me he hecho más juicioso, ¿qué tiene de malo? Yo no he cambiado respecto a ti. Ella movió negativamente la cabeza. ¿He cambiado? Nuestro compromiso es antiguo. Lo hicimos cuando ambos éramos pobres y estábamos contentos de serlo hasta que, un buen día, pudiéramos mejorar la posición gracias a nuestro paciente trabajo. Tú has cambiado. Cuando hiciste ese compromiso, eras otra persona. Era un muchacho, dijo él con impaciencia. Tus propios sentimientos te dicen que no eres el mismo, replicó ella. Yo sí lo soy. Lo que nos prometía la felicidad cuando nuestros corazones eran uno solo es causa de desgracia ahora que son dos. No te diré cuántas veces y con qué intensidad he pensado en ello. Basta con decirte que lo he pensado y que te libero de tu compromiso. ¿Te he pedido yo que me liberes? ¿De palabra? No, nunca. Entonces, ¿cómo? Cambiando de modo de ser, de espíritu, de atmósfera vital, teniendo otra esperanza como fin supremo, en todo lo que hacía que mi amor fuera algo digno o valioso a tus ojos. Si nada hubiera habido entre nosotros, continuó la muchacha mirándolo dulcemente, pero con firmeza, ¿buscarías ahora mi amor o intentarías conquistarme? Pareció el rendirse, a pesar suyo a la evidencia de tal suposición, pero haciendo esfuerzo dijo: tú no piensas así. Sería muy feliz si pudiera pensar de otro modo, contestó ella. Bien lo sabe Dios. Cuando se conoce una verdad como esta, se sabe lo fuerte e irresistible que debe ser. Si tú fueras libre hoy, mañana, ayer, ¿podría yo creer que tú, que al fin de cuentas todo lo mides en dinero, elegirías a la muchacha sin dote? O, aun eligiéndola, si por un momento fueras lo bastante desleal a tus principios para actuar de ese modo, ¿no sé yo que enseguida te arrepentirías y lo lamentarías? Lo sé, y te libero de tu compromiso, de todo corazón, por amor a aquel que antaño fuiste. Él estaba a punto de hablar, pero ella, volviendo la cabeza para no mirarlo, prosiguió. ¿Acaso esto, el recuerdo del pasado que me hace suponerlo así, pueda apenarte? Pero pronto, muy pronto lo echarás en el olvido, como si se tratara de un sueño inútil de que tuvieras la suerte de despertar. Que seas feliz en tu vida que has elegido. Ella se alejó y ambos se separaron. Espíritu, dijo Scrooge, no quiero ver más. Llévame a casa. ¿Por qué gozas atormentándome? Una escena más, exclamó el espíritu. No quiero más, gritó Scrooge. No más. No deseo verla. No me enseñes ninguna más. Pero el implacable espectro lo sujetó por ambos brazos y le obligó a contemplar lo que sucedería a continuación. Se encontraban en otro lugar. Una habitación no muy grande ni lujosa, pero muy confortable. Junto a la chimenea estaba una hermosa joven, tan parecida a la anterior que Scrooge creyó que era la misma, hasta que la vio convertida ahora en una gentil madre de familia, sentada frente a su hija. El ruido en dicha habitación era verdaderamente tumultuoso, pues había allí más niños de los que Scrooge, en su estado de agitación mental, era capaz de contar, y a diferencia del célebre rebaño del poema, no eran 40 niños comportándose como si fueran uno, sino que cada niño se comportaba como 40. Las consecuencias eran más ruidosas de lo que cabe imaginar, pero nadie parecía preocuparse por ello. Al contrario, la madre y la niña reían abiertamente y disfrutaban de sobremanera, y como ésta comenzara muy pronto a intervenir en los juegos, fue atacada sin compasión por los pequeños bandidos. ¿Qué no habría dado yo por ser uno de ellos, aunque yo nunca hubiera sido tan brutal? No, ni por todo el oro del mundo hubiera deshecho aquellas trenzas, ni hubiera dado tirones de ellas. Nunca me hubiese apoderado de aquel precioso zapatito, válgame Dios, ni aun para salvar mi vida. En cuanto a medir su cintura, como hacían los miembros de la infantil camada, tampoco lo habría hecho, por temor a que mi brazo fuera castigado por permanecer doblado y nunca más pudiera volver a estirarse. Y sin embargo, me hubiera gustado, lo admito, rozar tiernamente sus labios con los míos y hacerle preguntas, para que ella al contestar tuviera que abrirlos, contemplar las pestañas de sus ojos entornados sin provocarle rubor alguno, dejar en libertad las ondas de sus cabellos, de los que solo un rizo hubiera sido inestimable regalo. En una palabra, me hubiera gustado, lo confieso, tomarme todas las ingenuas libertades de un niño y ser lo suficientemente hombre para saber apreciar su valor.
Pero llamaron a la puerta e inmediatamente se armó tal barullo que la niña y la cara sonriente y el peinado deshecho fue arrastrada hacia el centro de aquel sofocado y bullicioso grupo, justo a tiempo para recibir al padre, que venía a casa acompañado por un hombre cargado de juguetes y regalos de Navidad. ¿Qué griterío hubo entonces? ¿Qué forcejeos? ¿Y cómo arremetieron contra el indefenso portador de los regalos, trepando por las sillas como si fueran escalas, para poder registrar sus bolsillos? Le despojaron de los paquetes de papel ocre, le sujetaron firmemente por la corbata, se abrazaron a su cuello, le aporrearon la espalda y le dieron puntapiés en las piernas como señal de afecto irreprimible. Qué gritos de asombro y placer profirieron a medida que desenvolvían cada paquete. Qué horror cuando alguien anunció que el más pequeño había sido sorprendido en el momento de llevarse a la boca una sartén de una casa de muñecas, habiendo además motivos sobrados para sospechar que se había tragado un pavo de juguete encolado en una bandeja de madera. Qué inmenso alivio al comprobar que había sido una falsa alarma. Qué gozo, qué gratitud, qué éxtasis. Sería imposible describirlos. Baste decir, poco a poco los niños y sus emociones fueron saliendo del recibidor. Subieron simultáneamente las escaleras hasta el piso superior. Se acostaron y allí en sus camas se apaciguaron. Y ahora Scrooge miró con más atención que nunca al dueño de la casa, que se había sentado junto a la chimenea con su esposa y su hija, a la cual sostenía recostada contra él. Y cuando pensó que una criatura tan graciosa y prometedora como aquella podía haberle llamado padre, transformado en primavera el mustio invierno de su vida, se le nublaron los ojos. Belle, dijo el marido, volviéndose con una sonrisa hacia su mujer, esta tarde he visto a un antiguo amigo tuyo. ¿Quién era? Adivínalo. ¿Cómo podría, Tate? Ya lo sé, añadió un renglón seguido, riendo con él. El señor Scrooge. El mismo. Pasaba yo ante la ventana de su oficina. Como no estaba cerrada y tenía una vela junto a él, no pude por menos de verlo. He oído que su socio está al borde de la muerte. Él estaba allí solo, completamente solo en el mundo, según creo. Espíritu, dijo Scrooge con voz quebrada, sácame de aquí. Te advertí que solo eran sombras de cosas pasadas, replicó el espectro. No me eches la culpa de que sean como fueron. Sácame, dijo Scrooge. No puedo soportarlo. Se volvió hacia el espectro y, percatándose de que éste le contemplaba con una cara en la que, por algún extraño artificio, había fragmentos de todas las caras que le había mostrado, forcejeó con él. Déjame, llévame a casa, no sigas con tus hechizos. Durante la lucha, si es que podemos llamarle lucha, pues el espectro, sin resistencia visible de su parte, no se alteraba por los esfuerzos de su adversario. Scrooge observó que la luz de su cabeza brillaba con fuerte resplandor. Entonces se apoderó del gorro apagavelas y con un rápido movimiento se lo encasquetó al fantasma. El espíritu disminuyó de tamaño bajo el gorro, hasta el punto en el que éste lo cubrió por completo. Pero, aunque Scrooge presionaba con todas sus fuerzas, no conseguía apagar la luz, que fluía por debajo del gorro y se extendía por el suelo como una riada incesante. Se dio cuenta de que estaba exhausto y dominado por un irresistible sopor, y además de que se encontraba en su propio dormitorio. Oprimió por última vez el gorro, aflojó la mano y entonces tuvo tiempo de llegar tambaleándose a la cama, antes de caer sumido en el profundo sueño. Nuestra historia termina aquí por esta noche. Si aún sigues despierto, respira profundo y relaja tu mente. Y deja que el silencio de la noche haga el resto. Que tengas un descanso tranquilo. Buenas noches.